Hola, soy Avery. Nunca olvidaré el momento en que mi madre adoptiva me miró a los ojos y dijo con voz gélida: todos concordamos. No eres bienvenida en la boda. 25 años construyendo una vida familiar, para que en un instante todo se derrumbara como un castillo de naipes. La sensación de vacío que me invadió en ese momento es algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. ¿Alguna vez has sentido que tu existencia era simplemente tolerada por aquellos que deberían amarte incondicionalmente? ¿Dónde estás ahora mientras escuchas esto? Si esta historia te conmueve, considera suscribirte al canal para acompañar más relatos como este. Siempre supe que era diferente en nuestra familia, no por el hecho de ser adoptada, algo que Débora y Thomas nunca ocultaron, sino por cómo se sentía el aire a mi alrededor cuando entraba en una habitación. Mi hermana Rebeca, la hija biológica, era el sol alrededor del cual todos orbitábamos. Sus dibujos infantiles merecían marcos especiales. Sus recitales de piano, viajes familiares enteros. Sus logros, celebraciones extendidas. Mientras tanto, mis calificaciones perfectas recibían un bien hecho y una palmadita en el hombro. No es que me trataran mal, simplemente existía una diferencia sutil pero innegable, como si yo fuera un invitado permanente en lugar de un miembro pleno de la familia. Aprendí a vivir con eso, convenciéndome de que tal vez era yo quien exageraba, quien no sabía apreciar el regalo de haber sido rescatada de un orfanato a los 3 años. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada celebración familiar venía con ese recordatorio silencioso. Estaba allí por caridad, por bondad, no por derecho propio. Y aunque nadie lo decía explícitamente, lo sentía en los pequeños detalles, en las fotos donde Rebeca siempre ocupaba el centro, en las anécdotas familiares donde mi presencia era mencionada como una nota al pie. A pesar de todo, amaba genuinamente a Rebeca. Éramos diferentes pero complementarias. Ella, artística y soñadora. Yo, práctica y organizada. Cuando decidió estudiar Bellas Artes, no dudé en ofrecerle parte de mis ahorros para que pudiera asistir a la escuela que tanto deseaba. Trabajaba desde los 18 años y había logrado cierta estabilidad financiera gracias a mi determinación, o quizás a esa necesidad constante de demostrar mi valía. Rebeca aceptó mi ayuda con lágrimas de gratitud, prometiendo devolverme cada centavo algún día. Nunca lo esperé realmente. Para mí era un acto de amor, una forma de decir: estoy aquí para ti, cuando las palabras parecían insuficientes. Recuerdo claramente la noche que le entregué el cheque. Estábamos sentadas en su habitación, rodeadas de folletos universitarios y sueños por cumplir. Me abrazó con tanta fuerza que por un momento sentí que éramos verdaderamente hermanas, sin condiciones ni jerarquías invisibles. No sé qué haría sin ti, Avery, me dijo. Y yo creí, realmente creí, que había encontrado mi lugar en su corazón. La noticia del compromiso de Rebeca con James llegó como un vendaval de alegría. Por primera vez, sentí que la familia me incluía plenamente cuando mi hermana me pidió ser su madrina de bodas. No podría imaginar a nadie más a mi lado ese día, me dijo, abrazándome con una sinceridad que derritió años de inseguridades. Me entregué a la tarea con toda mi alma. Investigué locaciones, contacté proveedores, diseñé invitaciones, y hasta aparté una considerable suma de mis ahorros para regalarles una luna de miel en Grecia, el sueño de Rebeca desde que éramos adolescentes. Por fin sentía que había encontrado mi lugar, que mi contribución era valorada, que pertenecía verdaderamente a esta familia que me había acogido. Pasaba noches enteras investigando los mejores lugares para la ceremonia, comparando precios, buscando ofertas especiales que permitieran hacer realidad la boda soñada sin comprometer la calidad. Creé hojas de cálculo detalladas, carpetas con muestras de telas y colores, listas de posibles menús adaptados a todos los invitados. Mi apartamento se convirtió en una central de planificación nupcial, y cada minuto dedicado a ello me llenaba de una alegría que nunca había experimentado antes. Las primeras señales de que algo andaba mal fueron sutiles. Débora comenzó a revisar mis decisiones sobre la boda, sugiriendo cambios que gradualmente se convirtieron en órdenes. Rebeca preferiría algo más tradicional, decía,
aunque mi hermana había expresado lo contrario. Mensajes que yo enviaba quedaban sin respuesta. Reuniones importantes sucedían, por casualidad, cuando yo estaba trabajando. Atribuí todo al estrés preboda, a la emoción maternal de Débora por casar a su hija. Pero entonces, las invitaciones fueron enviadas sin mi aprobación final, con un diseño completamente distinto al acordado. Cuando pregunté, Rebeca pareció confundida. Mamá dijo que habías cambiado de opinión y estabas demasiado ocupada para ocuparte de eso. Sentí una punzada de inquietud, pero la ahogué rápidamente. No quería ser la persona problemática, la que creaba tensiones innecesarias en un momento que debería ser de pura felicidad. Así que sonreí, asentí y seguí adelante, ignorando la voz interior que me advertía que algo no estaba bien. Después de todo, ¿quién era yo para cuestionar a la madre de la novia? ¿Acaso no había pasado toda mi vida intentando encajar, ser aceptada, no causar problemas? Una tarde, mientras buscaba un documento en la computadora familiar, encontré una carpeta con mi nombre. La curiosidad pudo más que el respeto a la privacidad, algo de lo que no me arrepiento. Dentro había capturas de pantalla de conversaciones manipuladas entre Rebeca y yo, mensajes que nunca envié expresando desinterés por la boda, quejas fabricadas sobre lo agotador que resultaba ser la madrina. Sentí náuseas al comprender la magnitud de la traición. ¿Cuánto tiempo llevaba Débora construyendo esta narrativa falsa? ¿Cuántas decisiones habían sido saboteadas? ¿Cuántas palabras tergiversadas para alejarme sistemáticamente de la boda de mi propia hermana? Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos mientras revisaba archivo tras archivo, descubriendo una red de manipulaciones que se extendía mucho más allá de los preparativos de la boda. Había correos electrónicos alterados dirigidos a familiares, donde supuestamente yo rechazaba invitaciones a reuniones importantes. Había notas sobre mi comportamiento errático y mi inestabilidad emocional. Había incluso una lista titulada Razones para preocuparse por Avery, con incidentes sacados de contexto o directamente inventados. La traición era tan profunda, tan meticulosamente ejecutada, que por un momento dudé de mi propia cordura. ¿Era posible que alguien dedicara tanto esfuerzo a destruir mi relación con la familia? Esa misma semana, Rebeca me envió un mensaje extraño. Entiendo que estés sobrepasada con todo. Melissa está encantada de asumir tus responsabilidades como dama de honor. Melissa, nuestra prima, la favorita de Débora. Intenté llamar a Rebeca inmediatamente, pero no contestó. Cuando finalmente nos vimos, parecía distante, casi incómoda en mi presencia. Mamá me mostró tus mensajes, dijo con voz temblorosa. No entiendo por qué no fuiste honesta desde el principio si no querías participar tanto. Intenté explicarle que esos mensajes eran falsos, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La mirada de Rebeca revelaba que una parte de ella ya había decidido creer en la versión de su madre. Traté de mostrarle las pruebas que había encontrado, pero se negó a verlas. No quiero más drama, Avery. La boda es en 3 meses y ya tengo suficiente estrés. Sus palabras me golpearon como un puño físico. ¿Drama? ¿Así definía mi intento de defenderme de una campaña sistemática de descrédito? Salí de aquel café sintiéndome más sola que nunca, con la certeza de que estaba perdiendo no solo mi papel en la boda, sino a mi hermana misma. La conversación familiar fue programada para un viernes por la noche. Debí haber sospechado cuando Thomas, mi padre adoptivo, siempre ausente en los conflictos familiares, canceló una reunión importante para estar presente. Llegué con el corazón acelerado pero decidida a aclarar todo, a mostrar las pruebas de la manipulación de Débora. Sin embargo, apenas crucé el umbral, sentí la atmósfera cargada, los rostros serios, la decisión ya tomada. Débora habló primero, con esa voz controlada que siempre usaba cuando quería parecer razonable. Avery, hemos notado tu comportamiento errático últimamente. Tus cambios de humor, tu obsesión con controlar la boda, tus comentarios hirientes hacia Rebeca. Cada palabra era una puñalada, cada acusación una completa fabricación. El salón, que tantas veces había sido escenario de celebraciones familiares, ahora parecía un tribunal donde yo era la única acusada.
Las fotografías en las paredes, donde siempre aparecía ligeramente desplazada del centro, parecían testigos silenciosos de una exclusión que había comenzado mucho antes de este momento. El reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac que resonaba en el silencio tenso, recordándome que el tiempo de mi pertenencia a esta familia estaba llegando a su fin. Rebeca permanecía callada, mirando al suelo. Thomas asentía gravemente a cada palabra de su esposa. Me defendí como pude. Negué cada acusación. Intenté mostrar los mensajes reales en mi teléfono, pero Débora tenía respuesta para todo. Sabemos que has estado bajo mucho estrés. Quizás necesites ayuda profesional. Mientras tanto, todos concordamos. No eres bienvenida en la boda. La sentencia cayó como un mazo, definitiva, inapelable. Rebeca finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas, pero su silencio cómplice. Thomas murmuró algo sobre lo mejor para todos. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía completamente. 25 años de intentar pertenecer, de buscar aprobación, de construir puentes hacia corazones que nunca estuvieron realmente abiertos para mí, se desvanecieron en ese instante. No era solo la exclusión de la boda lo que dolía, era la confirmación de que siempre había sido prescindible, que mi lugar en la familia había sido condicional desde el principio. Salí de esa casa, mi supuesto hogar, con una claridad dolorosa. Durante años había intentado ganarme un lugar que nunca me sería concedido. Había confundido tolerancia con aceptación, proximidad con amor. En el auto, lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero cuando el amanecer llegó, también lo hizo una resolución firme. No sería la víctima en esta historia. No mendigaría más afecto ni reconocimiento. Si no era bienvenida en la boda, tampoco lo sería mi dinero, mi tiempo, mi dedicación. Con manos temblorosas pero decisión inquebrantable, comencé a deshacer todo lo que había construido para el día perfecto de Rebeca. El dolor se transformaba lentamente en determinación mientras conducía por calles desiertas, con la primera luz del día filtrándose entre edificios. Ya no era la niña adoptada agradecida, la hermana complaciente, la hija que acepta migajas de afecto. Por primera vez, sentía que me debía a mí misma la dignidad que nadie más parecía dispuesto a concederme. Primero fue la luna de miel. Cancelé las reservaciones del Hotel Boutique en Santorini, los vuelos de primera clase, los tours privados por las islas griegas. Recuperé los $8,500 que había invertido. Dinero ganado con mi esfuerzo, ahorrado durante años para hacer feliz a una hermana que permitió que me expulsaran de su vida. Luego vinieron los depósitos para el fotógrafo premium que había contratado, el pastel personalizado que había diseñado con el chef favorito de Rebeca, las flores exóticas que había encargado con 6 meses de anticipación. Uno a uno, recuperé cada centavo, cada compromiso, no por venganza, sino por dignidad. Por primera vez, estaba poniendo límites claros. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico de cancelación, me hacía sentir más fuerte, más dueña de mi propia historia. No estaba destruyendo la boda de Rebeca, estaba reclamando mi propio valor, estableciendo que mi contribución no podía ser separada de mi persona. Era un paquete completo. Si me rechazaban a mí, también rechazaban todo lo que yo había construido con amor y dedicación. No esperaba que mi ausencia silenciosa causara tanto revuelo. Aparentemente, Débora había contado con que yo seguiría financiando partes importantes de la boda, incluso después de ser excluida. Tal era su concepto de mi devoción hacia ellos, de mi supuesta necesidad patológica de aprobación. Cuando los proveedores comenzaron a llamar preguntando por los pagos pendientes, cuando Melissa descubrió que ser dama de honor implicaba más responsabilidades de las que había imaginado, el castillo de naipes comenzó a tambalearse. Rebeca, confundida, intentó contactarme varias veces, pero mantuve mi distancia. Necesitaba tiempo para sanar, para entender que merecía más que migajas de afecto condicionado. Sus mensajes pasaban del enojo inicial. ¿Cómo pudiste hacernos esto? A la confusión. No entiendo qué está pasando.
Y finalmente a una preocupación que parecía genuina. Por favor, Avery, necesitamos hablar. Pero yo había aprendido la lección más dura. A veces, el silencio es la única respuesta digna cuando las palabras han sido tergiversadas y utilizadas como armas contra ti. Fue James, el novio de Rebecca, quien finalmente rompió el ciclo. Siempre había sido observador, capaz de ver más allá de la fachada perfecta de la familia. Me llamó una tarde, pidiendo verme a solas. En una cafetería neutral, lejos de la influencia de Débora, me mostró mensajes, comparó fechas, me contó sobre conversaciones extrañas y contradicciones que había notado. Rebecca está devastada, me dijo. Cree que la abandonaste en el momento más importante de su vida, pero algo no cuadra en toda esta historia. Le mostré las pruebas que había encontrado, las capturas de pantalla de los mensajes manipulados, los correos alterados. La comprensión se dibujó en su rostro, seguida por una determinación que agradecí profundamente. James siempre me había tratado como una verdadera hermana, sin las reservas o condiciones que sentía del resto de la familia. Verlo ahora, dispuesto a investigar la verdad sin importar lo incómoda que resultara, me devolvió una pequeña esperanza que creía perdida para siempre. Lo que siguió fue como una operación quirúrgica para extirpar años de manipulación. James convenció a Rebecca para revisar juntos toda la comunicación, para hablar con los proveedores, para confrontar las inconsistencias. Mi tía Catherine, hermana de Thomas y siempre la voz más independiente de la familia, se unió a la investigación. Poco a poco, la verdad emergió como un iceberg. No solo había sido manipulada la boda, sino años enteros de nuestra relación. Débora había filtrado información selectivamente, había sembrado dudas sutiles, había creado una narrativa donde yo era siempre menos importante, menos estable, menos parte de la familia que Rebecca. Descubrimos invitaciones a eventos familiares que nunca me llegaron, malentendidos cuidadosamente orquestados, rumores sobre mi supuesta ingratitud o inestabilidad emocional que habían sido plantados estratégicamente entre familiares y amigos. La magnitud de la manipulación era abrumadora, tanto que incluso Catherine, quien siempre había mantenido cierta distancia crítica respecto a Débora, quedó estupefacta ante la evidencia. La confrontación final ocurrió en casa de Catherine. Rebecca llegó primero, abrazándome con un llanto desgarrador antes de que pudiera decir una palabra. «Lo siento tanto», repetía entre sollozos. «Debí haberte creído. Debí haber visto lo que estaba pasando». Su rostro, normalmente radiante, estaba marcado por días de llanto y noches sin dormir. Me contó cómo James había insistido en mostrarle todas las pruebas, cómo inicialmente se había resistido a creer que su madre pudiera actuar de manera tan calculada, cómo finalmente la verdad se había vuelto innegable. «Me siento como si toda mi vida hubiera sido una mentira», me confesó, sosteniendo mis manos con fuerza. «Siempre creí que éramos una familia perfecta, que mamá solo quería lo mejor para todos. Nunca vi cómo te trataba realmente, cómo te mantenía siempre un paso atrás». Sus palabras eran un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Un reconocimiento que había esperado durante toda mi vida sin darme cuenta. Cuando Débora y Thomas llegaron, esperaban otra conversación familiar controlada. En su lugar, encontraron evidencia irrefutable, mensajes recuperados, testimonios de proveedores, la cronología completa del sabotaje. Débora intentó mantener la compostura, desviar la culpa, minimizar sus acciones. Solo quería proteger a Rebecca, asegurarme de que su día fuera perfecto, argumentó con voz temblorosa. Avery siempre ha sido diferente, temperamental, impredecible. Sus palabras sonaban huecas frente a la montaña de evidencia que teníamos delante. Intentó apelar a Thomas, buscando en él el apoyo silencioso que siempre había encontrado. Pero esta vez, algo había cambiado. Mi padre adoptivo miraba los documentos esparcidos sobre la mesa con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de horror, vergüenza y resolución. Fue entonces cuando Thomas, mi silencioso padre adoptivo, me sorprendió por primera vez en 25 años. Se levantó lentamente,
Miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto, y dijo: «Basta, Débora. Se acabó». Con voz quebrada pero firme, confesó haber sido cómplice por omisión durante años, permitiendo que su esposa estableciera una jerarquía invisible donde yo siempre ocupaba el segundo lugar. «Fallé como padre», admitió, mirándome directamente. «Te fallé cada día desde que prometimos ser tu familia. Y ya no puedo seguir viviendo con esa culpa». Las lágrimas corrían por su rostro usualmente impasible, y por primera vez vi al hombre vulnerable detrás del espectador silencioso que había sido durante toda mi vida. Me contó cómo, al principio, había intentado intervenir cuando notaba el trato diferencial, pero gradualmente se había rendido ante la determinación de Débora, eligiendo la paz familiar sobre la justicia. Cada vez que me decía a mí mismo que exageraba, que tú estabas bien, que no era para tanto, sabía en el fondo que te estaba fallando. Y ahora veo el resultado de años de esas pequeñas cobardías. Rebeca, destrozada pero determinada, tomó mi mano y la de James. «La boda se pospone», anunció con una claridad sorprendente. «No celebraré mi unión sobre los cimientos de esta división. Cuando nos casemos, será con Avery como mi madrina de honor, en una ceremonia que represente amor verdadero, no manipulación ni exclusión». Débora intentó protestar, pero la mirada combinada de todos los presentes la silenció. Por primera vez en mi memoria, no tenía el control de la narrativa familiar. Se desmoronó entonces, no con gritos ni drama, sino con un llanto silencioso que revelaba décadas de inseguridades y miedos nunca expresados. Entre lágrimas, comenzó a hablar de su propia infancia, de padres que siempre la compararon desfavorablemente con sus hermanos, de un miedo constante a no ser suficiente, a ser reemplazada. «Cuando te adoptamos», me dijo con voz entrecortada, algo dentro de mí se retorció. «Eras tan perfecta, tan inteligente, tan fuerte incluso siendo una niña pequeña. Tenía miedo de que Thomas te quisiera más que a Rebeca, que a mí. Así que comencé a asegurarme de que nunca fueras demasiado central, demasiado importante». No era una justificación, ni siquiera realmente una disculpa, pero por primera vez vi a la mujer rota detrás de la manipuladora, y sentí una extraña mezcla de compasión y liberación. Los meses siguientes fueron un doloroso pero necesario proceso de reconstrucción. La familia comenzó terapia, individual y conjunta. Débora, diagnosticada con trastornos que explicaban pero no justificaban su comportamiento, inició un tratamiento serio. Thomas encontró su voz, asumiendo responsabilidad por su pasividad y trabajando para construir conmigo la relación padre-hija que nunca habíamos tenido realmente. Rebeca y yo pasamos largas noches hablando, recuperando momentos perdidos, sanando heridas antiguas que ni siquiera sabíamos que existían. Y yo, por primera vez, me permití existir plenamente, sin disculpas, sin la constante necesidad de justificar mi lugar en el mundo. Aprendí a establecer límites claros, a expresar mis necesidades sin miedo al rechazo, a reconocer cuando algo me lastimaba en lugar de minimizarlo o ignorarlo. La terapeuta familiar, una mujer de ojos amables y palabras precisas, nos guió a través del doloroso proceso de desenterrar décadas de dinámicas tóxicas y reemplazarlas con formas más saludables de relacionarnos. No fue un camino fácil ni lineal. Hubo recaídas, momentos en que Débora volvía a sus viejos patrones, en que Thomas se retraía en su silencio, en que Rebeca se sentía dividida entre su lealtad hacia sus padres y su compromiso con la verdad. Hubo días en que yo misma dudaba de si valía la pena intentarlo, si no sería mejor simplemente alejarme definitivamente de esta familia que tanto daño me había causado. Pero también hubo avances significativos. La primera vez que Débora reconoció sinceramente el daño que había causado, sin excusas ni autocompasión. El día que Thomas me llevó a pescar, una actividad que siempre había compartido exclusivamente con Rebeca. La tarde que mi hermana y yo encontramos un álbum de fotos olvidado y pudimos reinterpretar nuestra infancia compartida desde una nueva perspectiva, reconociendo tanto los momentos de verdadera conexión como las manipulaciones que no habíamos podido ver entonces.
La boda finalmente ocurrió un año después, más sencilla que la originalmente planeada, pero infinitamente más auténtica. Como madrina de honor, entregué un discurso que hizo llorar a todos los presentes, no por dramatismo, sino por la verdad cruda y el camino de reconciliación que representaba. La luna de miel en Grecia siguió siendo mi regalo, pero esta vez aceptado con plena conciencia de su significado, no como una obligación o un intento de comprar afecto, sino como una genuina expresión de amor entre hermanas que habían encontrado su camino de regreso la una a la otra. Cuando Rebecca y James partieron hacia el aeropuerto, mi hermana me abrazó con una intensidad que comunicaba más que cualquier palabra. «Gracias por no rendirte con nosotros», me susurró. «Gracias por darnos la oportunidad de ser la familia que siempre debimos ser». En ese momento, sentí que un ciclo se cerraba y otro comenzaba. Uno basado en verdad, respeto y amor genuino, no en apariencias y jerarquías invisibles. Débora asistió a la boda, pero en un rol más contenido del que originalmente había planeado. Su proceso terapéutico le había ayudado a reconocer sus patrones de control y manipulación, y aunque la recuperación sería un camino de vida, estaba haciendo esfuerzos genuinos por cambiar. Durante la ceremonia, la observé discretamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de alegría por su hija y un dolor profundo por todo lo que sus acciones habían causado. En un momento, nuestras miradas se cruzaron, y vi algo que nunca había visto antes en ella: vulnerabilidad auténtica, sin defensas ni manipulaciones. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero había un nuevo entendimiento entre nosotras, un reconocimiento mutuo de nuestras heridas y nuestra humanidad compartida. Thomas me sorprendió pidiéndome un baile durante la recepción. Nunca habíamos compartido un momento así, tan íntimo y a la vez tan público. Mientras nos movíamos torpemente al ritmo de la música, me dijo: «Estoy orgulloso de la mujer en que te has convertido, Avery. No gracias a mí, sino a pesar de mí. Pero quiero que sepas que, aunque tarde, estoy aquí ahora, y estaré aquí mañana, y pasado mañana, y todos los días que me queden». Sus palabras, simples pero profundas, cerraron una herida que había permanecido abierta desde mi infancia. No borraban el pasado, pero ofrecían un futuro diferente, una posibilidad de construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que habíamos aprendido. Hoy, 3 años después, nuestra familia sigue siendo imperfecta. Hay días difíciles, conversaciones incómodas, momentos donde los viejos patrones intentan resurgir. Débora ha mejorado considerablemente con tratamiento adecuado, aunque la confianza es algo que se reconstruye lentamente, ladrillo a ladrillo. Thomas y yo hemos desarrollado una relación que nunca creí posible, basada en honestidad y respeto mutuo. Rebecca y James esperan su primer hijo, y me han pedido ser la madrina. Esta vez, la petición viene sin sombras ni condiciones ocultas. Cuando Rebecca me dio la noticia, estábamos sentadas en el porche de su nueva casa, compartiendo una taza de té en un atardecer tranquilo. «Queremos que nuestro hijo crezca conociendo la verdad», me dijo, acariciando suavemente su vientre apenas visible. «Sobre nuestra familia, sobre cómo casi la perdimos, sobre cómo la reconstruimos. Queremos que te vea como siempre debimos verte, como una parte esencial de quienes somos». Mi relación con Débora sigue siendo la más compleja. Hay días en que veo claramente sus esfuerzos por cambiar, por ser más consciente de sus acciones y sus consecuencias. Otros días, detecto sombras de sus viejos comportamientos y debo recordarme a mí misma que el cambio verdadero es un proceso largo y no lineal. Hemos establecido límites claros y expectativas realistas. No pretendemos ser mejores amigas ni borrar el pasado, pero estamos aprendiendo a coexistir en un espacio de respeto mutuo. En su último cumpleaños, me sorprendió con un regalo que me dejó sin palabras. Un álbum con fotografías mías que nunca había visto. Momentos de mi infancia y adolescencia que ella había capturado pero mantenido ocultos. «Siempre te vi», me dijo mientras lo hojeábamos juntas. Ese fue el problema. Te veía y tenía miedo de lo maravillosa que eras. Ahora estoy aprendiendo a celebrarlo en lugar de temerlo. En cuanto a mí, la niña adoptada que siempre buscó pertenecer,
Finalmente entendí que mi valor no depende de la aprobación de quienes me acogieron. Aprendí que establecer límites no es egoísmo, sino autorrespeto, que el amor verdadero no exige perfección ni gratitud eterna, y que la familia puede ser tanto el origen de nuestras heridas más profundas como el espacio para nuestra más significativa sanación. Ya no soy la sombra de Rebeca, la hija menos importante, la eterna agradecida. Soy Avery Collins, completa en mí misma, digna por derecho propio, capaz de amar y ser amada sin condiciones ni manipulaciones. He comenzado a explorar mis propios sueños más allá de la dinámica familiar. Retomé estudios que había abandonado. Inicié un pequeño negocio de asesoría financiera. Comencé a salir con Michael, un hombre que me ve exactamente como soy y me ama precisamente por ello. Por primera vez en mi vida, no siento que debo disculparme por existir, por ocupar espacio, por tener necesidades y deseos propios. La experiencia de casi perder a mi familia, y luego reconstruirla sobre bases más honestas, me ha enseñado lecciones que ningún libro o terapeuta podría haber transmitido con la misma profundidad. He aprendido que el perdón no significa olvidar ni excusar, sino liberarse del peso del resentimiento para poder avanzar. He descubierto que la vulnerabilidad auténtica, aunque aterradora, es el único camino hacia conexiones genuinas. He comprendido que las personas pueden cambiar, pero solo cuando enfrentan honestamente sus propios demonios y asumen responsabilidad por el daño causado. Y sobre todo, he aprendido que la familia no se define por la sangre ni por los papeles de adopción, sino por la voluntad diaria de ver, respetar y amar al otro en su verdad completa. Aquella noche en que me dijeron, "No eres bienvenida", marcó el final de una vida construida sobre cimientos falsos, pero también el comienzo de una existencia auténtica. A veces, necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. Y en ese descubrimiento, encontrar una fuerza que nunca supimos que teníamos. Una fuerza que no solo nos permite sobrevivir al rechazo, sino florecer a pesar de él, y eventualmente, construir puentes hacia un tipo de amor más verdadero de lo que jamás habríamos imaginado posible. Cada vez que miro hacia atrás, a esa noche terrible que cambió todo, siento una extraña gratitud. No por el dolor, ciertamente, sino por la claridad que trajo consigo, por la oportunidad de reconstruir no solo mis relaciones familiares, sino mi propia identidad, libre al fin de la necesidad de complacer, de encajar, de ser menos para que otros pudieran sentirse más. La semana pasada, mientras ayudaba a Rebeca a preparar la habitación del bebé, encontramos una vieja fotografía en el fondo de una caja. Éramos ella y yo, de quizás 6 y 9 años, abrazadas y sonriendo bajo la luz del verano, antes de que las manipulaciones y las jerarquías invisibles se solidificaran completamente. Éramos felices entonces, ¿verdad?, preguntó mi hermana, con una mezcla de nostalgia y esperanza en su voz. En los momentos que nos dejaban ser simplemente hermanas, respondí. Y esa es quizás la lección más importante de toda esta historia, que bajo las capas de expectativas, miedos y manipulaciones, existía un amor genuino que nunca desapareció completamente. Un amor que, una vez liberado de las distorsiones que lo aprisionaban, pudo florecer nuevamente, más fuerte y más auténtico que antes. No sé qué traerá el futuro para nuestra familia reconstruida. Sé que seguirá habiendo desafíos, momentos difíciles, conversaciones incómodas. Pero también sé que ya no caminamos sobre el terreno inestable de las mentiras y las manipulaciones, sino sobre la roca firme de la verdad compartida. Y eso, más que cualquier promesa o declaración, me da esperanza. Esperanza de que el pequeño que pronto se unirá a nuestra familia crecerá en un hogar donde ser auténtico es más importante que ser perfecto, donde el amor no tiene que ganarse constantemente, donde cada persona es valorada por quien es realmente, no por el rol que se espera que desempeñe. Aquella noche en que me dijeron que no era bienvenida en la boda de mi hermana, creí que había perdido a mi familia para siempre. No podía imaginar entonces que ese momento de absoluta oscuridad contendría la semilla de una luz más brillante de lo que jamás había conocido,
No es una historia perfecta ni un final de cuento de hadas. Es algo mejor, una historia real de personas imperfectas aprendiendo a amarse mejor, a verse más claramente, a sostenerse mutuamente a través de la verdad, por dolorosa que ésta sea. Y en un mundo donde las apariencias y las expectativas a menudo pesan más que la autenticidad, eso es quizás el milagro más grande de todos.